Hola, mi nombre es Liliana Peralta, soy profesora investigadora del área académica de Matemáticas y Física de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y les voy a hablar de rangos de convergencia para el número de ceros de polinomios aleatorios trigonométricos. Comenzaré con una breve introducción, después diré cuál es el objetivo del trabajo y finalmente hablaré sobre los principales resultados del mismo. El estudio de polinomios aleatorios trigonométricos comenzó en 1966 con los trabajos de Dünnech. Lo que él hizo en su trabajo fue estudiar los polinomios aleatorios trigonométricos como los que están viendo en la pantalla. Aquí los coeficientes del polinomio son variables aleatorias distribuidas normal, con distribución normal, y él probó que el número esperado de las raíces de esta clase de polinomios es asintóticamente proporcional al grado de polinomio, es decir, el resultado que ustedes están viendo ahí en la pantalla. A partir de este trabajo, otros autores siguieron estudiando esta clase de polinomios aleatorios trigonométricos. Entre algunos de estos trabajos están los que presento ahí en la pantalla, los que pueden ver en la pantalla. En particular menciono estos últimos dos porque ellos reproducen el mismo trabajo de Dünnech, pero le quitan esta hipótesis de que los coeficientes tienen que ser variables aleatorias normalmente distribuidas. Entonces, la distribución es más general y a esto le llaman universalidad, resultados de universalidad. En este trabajo presentamos resultados sobre los polinomios aleatorios trigonométricos que son como los que están en la ecuación 1, x sub m igual a estas sumas, donde m es el grado del polinomio y xr y y sub r son los coeficientes. Suponemos que estos como vectores son independientes, idénticamente distribuidos, tienen media cero y matriz de covarianza igual a la matriz identidad. En el 2016, en un trabajo de Iskanov y otros autores, ellos probaron que esta familia de polinomios aleatorios trigonométricos converge en distribución a un proceso gaussiano centrado al que estoy llamando G, cuya función de covarianza es el seno cardinal. Este proceso puede ser representado como la parte real de este número complejo, donde estos B1 y B2 son las entradas de un movimiento browniano bidimensional. En ese mismo trabajo ellos también probaron que el número de raíces de los polinomios en el intervalo AB converge al número de raíces del proceso gaussiano en el mismo intervalo y que además esta convergencia no depende de la distribución de sus coeficientes. Entonces, en base a estos resultados, nosotros nos preguntamos si es posible cuantificar rangos de convergencia entre la distribución del número de raíces de estos polinomios y la distribución del número de raíces del proceso gaussiano G. Entonces, ese fue el objetivo de nuestro trabajo y lo que hicimos fue cuantificar estos rangos de convergencia en la distancia de Barsenstein. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo primero que hicimos fue probar o cuantificar, encontrar rangos de convergencia, no entre las distribuciones de las raíces, sino entre la de los polinomios y el proceso gaussiano G. ¿Cuáles fueron las herramientas que utilizamos para probar este resultado? Este es el resultado principal. Las hipótesis son las mismas que le pedimos a los coeficientes, salvo que necesitamos que cumpliera una hipótesis extra, que es decir, que el valor esperado de los coeficientes a la cuarta potencia, el valor absoluto a la cuarta potencia, fuera finito. Entonces, con ese resultado se probó esto, donde f es tomado en el conjunto de estas funciones. Son las funciones f evaluadas tal que el valor absoluto de f evaluado en x más h menos f de x es menor que el valor absoluto de x más el valor absoluto de h por el valor absoluto de h. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer para probar este resultado? Primero, tuvimos que reescribir el proceso gaussiano y los polinomios x sub m como lo que nos está expresando en ese lema. Aquí, S sub m es esta suma donde xk y y sub k son los coeficientes y h sub k m es esta función de aquí. B1 y B2 son las entradas del movimiento browniano bidimensional
Y los mapeos lineales teta y teta sub m están definidos como lo que está en esta parte. Entonces, a partir de este lema, también se tuvo que probar algunas propiedades que satisfacen estos mapeos lineales. Y entonces con esto lo que se necesitó fue un resultado que es el siguiente, es esta proposición, donde estamos viendo cuál es la conexión de lo que queríamos buscar con el teorema de Donsker. Recordemos que el teorema de Donsker cuantifica la distancia entre una caminata aleatoria y el movimiento browniano. Pero en particular, hay muchos resultados, pero en particular el que utilizamos está basado en el teorema 3.4 del trabajo de Lord Cotten y su colaborador del 2020, en el que este resultado está fuertemente basado. Si nosotros leemos cuidadosamente la prueba de ese teorema 3.4, entonces podemos demostrar justamente esta proposición. Que ahí en ese trabajo lo que hacen es cuantificar la distancia de la caminata y el movimiento browniano, pero la caminata está definida en RD y la distancia es en la métrica de Parsestein. Entonces, ¿cuál fue la idea de la prueba después de probar estas dos herramientas? La idea es tomar la esperanza de f evaluada en el polinomio menos la esperanza de f evaluada en g y entonces reescribirla como la suma de esos dos términos a la que estoy llamando t1 y t sub 2 y entonces acotarlos. El término t sub 1 se acota, utilizando la proposición anterior, donde está la relación del teorema de Donsker, donde aquí olvidé comentar que la herramienta principal para probar este teorema es el método de Stein. Y para acotar el término t sub 2, utilizamos las propiedades de los mapeos lineales teta y teta sub m. Entonces, una vez que se probó este resultado de rangos de convergencia para los polinomios y el proceso gaussiano con función de covarianza al seno cardinal, entonces ya se utilizaron estos resultados para cuantificar los rangos de convergencia entre la distribución de sus respectivas raíces. El resultado principal para esta parte del trabajo es este teorema, en el que son las mismas hipótesis que en el teorema anterior, salvo que aquí la constante depende de este parámetro teta, que es una constante que está entre 0 y 1 sobre 24. Y aquí hay un cambio. La función f con la que estamos midiendo ya no está en el mismo conjunto que el resultado anterior, está en este conjunto que son las funciones Lipschitz que además satisfacen que están acotadas por 1. Y este es el rango de convergencia que encontramos que está en función de este número teta. ¿Cuáles fueron las herramientas? Aquí lo que necesitamos, como ya estábamos hablando del número de raíces de los polinomios, entonces necesitamos utilizar la fórmula de Caprais. Para esta fórmula se necesita tener esta hipótesis que le estoy llamando hipótesis 1, que nos dice que si nosotros tenemos una función C1 definida en un intervalo cerrado, que va a los reales, entonces necesitamos que no tenga raíces en los extremos del intervalo y además que en los puntos en donde están las raíces su derivada sea distinta de 0. Esto se le llama que sean raíces no degeneradas. Y a partir de esta fórmula, entonces utilizamos a partir de esta hipótesis, entonces utilizamos la fórmula de acá, que es la que está ahí. Entonces, si f es una función que satisface la hipótesis anterior, más las hipótesis extras que estamos colocando ahí, entonces podemos decir que el número de raíces de f en este intervalo cerrado se puede expresar como esta integral, donde aquí está el valor absoluto de su derivada y aquí está esta función indicadora. Entonces, con estos resultados procedemos a hacer la prueba del teorema de convergencia entre las raíces, no sin antes tener que definir unas funciones extra, que son estas que estamos viendo aquí, donde está la función h de delta epsilon, porque el número de raíces de una función suave sobre un intervalo no necesariamente es una función continua, entonces necesitamos tener aquí una aproximación para que pudiéramos usar los resultados anteriores. Entonces esta función h es realmente esta, entonces vale 1 entre delta y menos delta, 0 después de delta y antes de menos delta menos epsilon, y es lineal.
Entonces, es una aproximación de la función indicadora que aparece en la fórmula de CAC, esta de acá. Entonces, ahora sí hacemos la prueba de este teorema. ¿Cuál fue la idea? Pues tomamos el término de la esperanza de f evaluada en el número de raíces de los polinomios menos la esperanza de f evaluada en el número de raíces del proceso gaussiano. Lo dividimos, lo reescribimos como la suma de estos 5 términos y entonces utilizamos los resultados pasados y las herramientas de la fórmula de Kaggle y estas funciones h para acotar cada uno de ellos. Entonces el término I sub 3 se acota con el teorema de Donsker o la proposición que presenté al principio. El término I sub 4 se usa con cálculos directos y las propiedades de esta función h que aproxima la función indicadora. Y el término I sub 5 se acota usando la fórmula de Kaggle y las propiedades de las trayectorias del proceso gaussiano. Y finalmente el término I sub 1 y el término I sub 2 también se acotan. El primero es acotado a través de la fórmula de Kaggle junto con las propiedades de esta función que aproxima la indicadora en la fórmula de Kaggle. Se utilizan las propiedades de las trayectorias del gaussiano y también se utiliza la proposición que está relacionada con el teorema de Donsker en la medida de Bernstein. Y para el término I sub 2, esta se acota usando las propiedades de la función h y también el teorema de Donsker. Y finalmente, tenemos un caso al que le llamamos regular. En los 2 resultados anteriores principales del trabajo, se ha supuesto que los coeficientes solo son vectores aleatorios, independientes e idénticamente distribuidos, centrados y covarianza 1, o matriz de covarianza la identidad. Aquí se agrega una hipótesis a cómo sería la distribución de estos procesos, es decir, esta hipótesis que le llamo I sub 2. Entonces aquí estamos suponiendo que los coeficientes de los polinomios, su densidad es de esta forma, ρ igual a la exponencial de menos psi, donde sí es una función muy suave y sus derivadas están en estos conjuntos, en la intersección de estos conjuntos. Entonces, si anexamos esta hipótesis nos permite tener el siguiente resultado. Entonces, es muy similar al caso no regular, pero aquí, además de que necesitan los coeficientes satisfacer la hipótesis 2, aquí ya entonces tenemos que f, la función con la que estamos midiendo las distribuciones, está en el conjunto de las funciones Lipschitz. ¿Cómo se prueba este resultado? La hipótesis número 2 sobre la distribución de los coeficientes nos permite probar que este vector b sub m, que son los polinomios y sus derivadas, su densidad o su función de densidad satisface esta cota, donde c es una constante y q es un polinomio arbitrario. Entonces, este lema que se aprueba a partir de la hipótesis ya nos dan las herramientas completas para probar el teorema. Y la idea de la prueba es otra vez dividir esta diferencia de esperanzas en los 5 términos, como en el caso no regular. Para todos los términos se acotan de forma similar, salvo el término I sub 1 y el término I sub 2. En el término I sub 1 usamos el lema anterior, donde está la densidad, que nos permite demostrar que el supremo de esta esperanza es finito. Entonces, este resultado junto con las propiedades de las trayectorias del proceso gaussiano y el teorema de Donsker nos permite acostar el término I sub 1. Y para el término I sub 2 tenemos que usar las propiedades de la función h, de esta aproximación de la función indicadora en la fórmula de Kaggle, y utilizamos también las propiedades que satisfacen la densidad de los polinomios y su derivada. Y con esto pues probamos ese resultado. Entonces les agradezco su atención y estas son las referencias extras de los trabajos que mencioné al principio de la presentación.